Buenas tardes, mi nombre es Liliana Marrero, Universidad Bicentenaria de Aragua, carrera de Derecho, y voy a exponer la fuente de las obligaciones. La fuente de las obligaciones son actos o hechos que generan obligaciones entre un acreedor y un deudor. La fuente de las obligaciones son taxativas, pues se genera la obligación cuando ocurren los supuestos de hechos enmarcados en la ley. Las obligaciones pueden ser puras y simples porque son de inmediato cumplimiento, pueden ser de términos porque tienen un inicio y un fin, y pueden ser de condiciones porque se genera la obligación pero con un futuro incierto. La clasificación atendiendo a las partes son unilaterales. Son aquellos contratos que generan obligación solamente a una de las partes. Bilaterales son aquellos contratos que generan obligación entre un acreedor y un deudor. Y bilaterales imperfectas son aquellas que generan un contrato a un sujeto, a un contratante, y paulatinamente se involucra el otro. Atendiendo la forma están las obligaciones reales, que son en las que se entrega el bien con un previo acuerdo entre las partes. Las verbales son cuando se genera un convenio entre las partes de manera y debe existir un rito oral. Las consensuales es cuando se genera un convenio entre las partes en el momento del acto. La clasificación de las obligaciones según la pluralidad del objeto son conjuntivas, que es la unión de dos conductas para pagar. Alternativas cuando se cumple con una o con otra conducta. Las facultativas, aquellas que aparentan tener dos objetos pero solamente en realidad tienen uno, que es la obligación de hacer el pago. Según la pluralidad de sujetos existe la mancomunada, que son aquellas en donde existen varios acreedores y deudores y entre todos pueden hacer pago de la misma. Las solidarias, cuando existen varios deudores y una sola obligación, y uno de ellos al hacer pago de la deuda, los demás quedan liberados. Según la divisibilidad del objeto, pueden ser divisibles cuando el objeto o la obligación puede dividirse entre partes y puede ser cancelada en partes también. Indivisibles cuando la obligación no puede ser dividida y solo el deudor está obligado a pagar. La fuente de las obligaciones. De acuerdo con el Código Civil venezolano, en su artículo 1133, la fuente de las obligaciones pueden ser contractuales, que son aquellas que se dan entre un acreedor son aquellos convenios que se dan entre un acreedor y un deudor a través de un contrato. Sabemos que un contrato es un convenio entre partes escrito. Las extracontractuales o cuasi contratos, que son todas aquellas obligaciones que no se generan de un contrato ni un convenio previo, pero de igual manera generan una obligación. Entre ellas están el pago de lo indebido, que es cuando se realiza el pago a quien no se debe y este está obligado a devolverlo. La gestión de negocios, que es cuando se atiende la obligación de otra persona hasta tanto ella esté en capacidad para poderla realizar. El enriquecimiento sin causa es cuando sin causa justa una persona se enriquece a expensas de otra y está obligada a indemnizarlo según lo que ésta se empobreció. Y el hecho ilícito es que cuando por intención, negligencia o imprudencia se causa daño a otro. El delito es un hecho ilícito que va en contra de la ley. Y los cuasi delitos son hechos ilícitos realizados sin intención, pero que igual generan una obligación y obviamente generan una culpa. Las condiciones esenciales del contrato. Según el artículo civil venezolano, en su artículo 1141, las condiciones debe haber un consentimiento entre las partes, pues debe haber un convenio entre ambas personas. El objeto de que pueda ser materia del contrato, según lo que debe hacer la persona, un dar, hacer o un tener. La causa lícita, mejor dicho, que obviamente este contrato debe estar enmarcado en la ley. Y la forma es la manera o los requisitos que debe cumplir este contrato para ser realizado. Los requisitos para la validez del contrato. En el artículo del Código Civil venezolano 1143 se pueden contratar las personas que no estén declaradas incapaces por la ley. En el artículo 1144 son incapaces de contratar los menores, los inhabilitados, los entredichos y todas aquellas que la ley determine. Y de los vicios de consentimiento, en el artículo 1146
dice que toda persona que haya realizado un contrato por medio de error excusable, por violencia o por dolo, tiene el derecho a anular el contrato. Sabemos que error excusable es el desconocimiento de la ley. Por violencia es cuando por medios coactivos se obliga a una persona a realizar un contrato, o por dolo, que es cuando se hace firmar un contrato a una persona a través de engaños. También tenemos la diferencia que nacen de las obligaciones. Las que nacen de los contratos, sabemos que un contrato es un convenio entre partes. Y de hecho, el contrato produce obligaciones entre esas partes. Y las que nacen de los delitos, sabemos que un delito es un hecho ilícito que va en contra de la ley. Y los delitos, tenemos los delitos públicos, que son aquellos que generan daño al Estado, y los delitos privados son aquellos que generan un daño a una persona en específico. Espero que haya sido de su agrado. Buenas tardes y hasta luego.